La obra de arte, cuando escapa más allá de su propio autor e impacta a lo público provocando a las multitudes, se hace parte y corre a la par de los grandes conflictos sociales. Y muchas veces son esos mismos conflictos los que atrapan y destruyen al autor. Es el caso del poeta Federico García Lorca, fusilado en España por Franco, el de Violeta Parra, víctima de la incertidumbre, de la soledad y el abandono de su tiempo, o el de John Lennon, que muere asesinado en manos de un fanático neonazi. Así, en nuestro país, el caso más emblemático es el de nuestro querido Víctor Jara, autor, compositor, académico, músico, director de teatro. Muchos homenajes se realizan en el mundo en torno a su memoria y a su legado. En Chile, y exactamente en San Joaquín, se levanta hoy una escultura inédita y monumental en torno a Víctor Jara, enclavada en un bello parque también monumental que además lleva su nombre. Bienvenidos a esta conversación directamente desde el Centro Cultural de San Joaquín. Hoy, Arte y Conflicto, la escultura de Víctor Jara. Hola, buenas tardes, vecinos y vecinas. Bueno, hoy día con un escultor que es parte del patrimonio cultural de San Joaquín, porque en nuestras calles, muchos espacios públicos, hay alguna obra de Oscar en nuestra comuna. Así que bienvenido, Oscar, a este programa de Arte y Conflicto. Gracias, Yori. Sí, también yo muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haber aportado con un granito de arena a embellecer esta comuna tan emergente. Y Oscar, en ese sentido, es una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío esta escultura a Víctor Jara, una figura que está profundamente enraizada en muchos corazones, en muchas personas, pero también una figura conflictiva, una figura que también produce en ciertos sectores no mucha amabilidad, pero que también en grandes sectores del pueblo tiene un tremendo cariño por la figura de Víctor Jara. ¿Qué es lo que tú has sentido en este trabajo y en este periodo de casi ya 6-7 meses de trabajo ininterrumpido, a pesar de la pandemia, en la construcción de esta escultura? Claro, mira, primero que nada, es una responsabilidad. Es una responsabilidad respecto de todo lo que Víctor Jara representa y lo que simboliza también para los sectores, no solamente, digamos, para el folclore. Él no solamente era folclorista, era coreógrafo, dramaturgo. Él, digamos, su arte lo canalizaba en las distintas sensibilidades. Yo creo que Víctor Jara encarna, digamos, valores que no solamente pertenecen al mundo popular, obrero o de la izquierda, por llamarlo así, sino que representan valores que, lo que te decía, son transversales a la sociedad. Yo creo que son sectores muy pequeños quienes no reconocen el valor de Víctor Jara. Para mí Víctor Jara es lo que también representa en alguna medida lo mejor que digamos, ha dado, digamos, este país, Violeta Parra, como por ejemplo Pablo Neruda o los grandes artistas, la música también. Entonces pienso yo que una de las fortalezas del arte es precisamente eso, la transversalidad que logra, digamos, permear ideologías, digamos, que muchas veces son coyunturales, y lo estamos viendo en todo el proceso que estamos viviendo en este tiempo, que hoy día podemos ver, digamos, que hasta los mismos sectores de la derecha están impulsando reformas que hasta hace muy poco hubiesen sido, la verdad, un delirio. Mira, yo siento también que de alguna manera a este país le cuesta reconocer a sus creadores. Se ve con Pablo Neruda, con la Violeta misma. No hay grandes espacios públicos que generen
o esta ritualidad en torno a los personajes. Incluso el edificio Gabriela Mistral más bien se llama GAM que Gabriela Mistral, como que no alcanza a tener la presencia de Gabriela. Y en ese sentido, ¿por qué una obra como esta, que pudiera estar emplazada donde Víctor fue tomado prisionero, o donde Víctor fue asesinado en el Estadio Chile, o donde Víctor fue arrojado su cuerpo? ¿Por qué por qué se queda en San Joaquín, crees tú? ¿Por qué esta obra se instala en el corazón de San Joaquín, en un hermoso parque que también lleva su nombre? ¿Por qué crees que a qué responde esa instalación? Yo pienso que el reconocimiento de sus artistas, así como en alguna medida también los deportistas, a nivel de los ciudadanos del pueblo, diría que existe. Yo aquí hago una diferencia respecto de sus élites, por razones que podrían ser diversas y variadas, desde el ideario de construir una idea, digamos, una identidad nacional, se apela un poquito al patriotismo, y eso también se expresa en los espacios públicos. Si uno, y lo conversábamos hace unos días, si uno contara en el centro cívico de Santiago cuántos monumentos son a militares, se va a dar cuenta que debe ser un 80%, y el 20% restante son apolíticos, digamos que pertenecen todos a una élite. Entonces, eso primero que nada. Pero el sentimiento popular yo creo que ha estado siempre comprometido con estas personas. Y esto se expresó de forma nítida a partir de la revuelta del 18 de octubre, donde el derecho a vivir en paz inundó todo. Claro, digamos, logró ser el himno, digamos, de toda la revolución de octubre. Entonces eso reafirma un poquito lo que yo te estoy diciendo, que Víctor Jara nunca fue olvidado. La figura de Víctor Jara ha trascendido, digamos, los distintos periodos de todo este tiempo. Ahora, ¿por qué San Joaquín? Yo creo que está bien que esa escultura se haya instalado y se haya emplazado en el lugar donde hoy día se proyectó y se está materializando, porque ese es un parque, en un lugar que también tiene un simbolismo, que es el San Juan de la Guada. El San Juan de la Guada, digamos, a principios del siglo XX, 1920, 1930, era el límite sur de Santiago. Y era un riachuelo que sirvió para que las fábricas, las primeras fábricas textiles, curtiembres, evacuaran todo su desecho, toda su suciedad a ese río. Y junto a ese río y toda esa suciedad convivían las primeras poblaciones callampas. Entonces, que hoy día eso sea un parque de los estándares que hoy día está quedando, eso es tremendamente valioso. Y por otro lado, la tradición, digamos, obrera, de resistencia que tuvo esta comuna, este sector de resistencia contra la dictadura, las tomas aquí, el movimiento obrero, digamos, las grandes industrias, el cordón Vicuña Maquena, por ejemplo, por mencionar, Sumar, todo lo que representó. Ahora, no sé si esto es un mito, ¿no? Pero yo creo que es cierto, digamos, después del bombardeo de la Moneda, si hubo un lugar donde hubo una resistencia efectiva y valiente, fue en este sector. Yo creo que fue uno de los pocos sectores en Chile donde los pobladores, los trabajadores, los obreros resistieron, digamos, y dieron cara a los milicos. Entonces yo creo que si hay un lugar que, digamos, a mí me deja conforme en cuanto a su emplazamiento, yo creo que está bien. Yo creo que no solamente los espacios públicos debieran de embellecerse en los sectores, digamos, del centro cívico o en el barrio alto. Este parque ha demostrado que perfectamente se pueden construir espacios públicos con la misma dedicación, el mismo amor de los que se hacen en otros lugares. Que de todas maneras, como tú dices, marcaba, o sea, es un lugar que marcaba la marginalidad de Santiago, en el claro. fondo, en un momento determinado. Yo recuerdo que me tocó ver a mí muchos cordones de poblaciones callampas que existían en el sector, como también después se instalaron los cordones industriales también de Santiago. Y claro, como tú dices, es muy correlativo con respecto a la figura de Víctor y todo ese proceso social que él representa de lucha por los derechos sociales. Y también, como dices tú, de esa transversalidad de su propuesta.
Y tú, en ese sentido, yo, porque conociendo tu obra, hay bueno, está Allende también en nuestra comuna, que también es parte de una de tus obras. Está San Joaquín, que también es un pórtico importante para la comuna. La pileta de la Plaza del Pinar también, y también las Palomas de la Paz en 3 y 4 Álamos, que representan ese dolor que ahí se produjo en ese centro de detención. Eh, ¿Cómo este rito social que se produce a través de una instalación, de una escultura en el espacio público, que, que revitaliza el espacio donde se instala y que de alguna manera produce este encuentro de la comunidad con una figura o con un, como tú dices, con un pensamiento transversal o una idea transversal? ¿Cómo lo ves tú? Tu trabajo impacta en lo urbano, pero también impacta en lo social. También es cuando yo veo a Allende y muchas veces estamos cerca ahí, hay gente que todavía se emociona y llora y siente la presencia real del personaje. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a la obra instalada en el espacio público y con esa ritualidad? Claro, mira, yo creo que lo más importante es tener presente que el espacio público nos pertenece a todos, obviamente también al escultor que va a realizar la obra, pero él no tiene que perder, digamos, el sentido de que va a intervenir un espacio que pertenece a todos los ciudadanos. Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Aquí no se trata de un encargo que un cliente le está mandando hacer uno para una escultura para el patio o para el living de su casa, que estamos hablando de un espacio que nos pertenece a todos. Y eso es lo primero. Y lo segundo es el tema. También hay una complejidad respecto a que muchas veces el tema que uno está abordando eventualmente podría no ser del gusto de determinados sectores. Entonces uno también tiene que tener claridad respecto de que aquí lo que hay que privilegiar es el sentido estético. Digamos, el sentido estético al servicio del mensaje. Yo como artista, yo creo que a ti como músico también te puede ocurrir que muchas veces no basta con la sola idea, con el querer comunicar algo, sino que también es importante cómo hacerlo. Y ahí es donde la sensibilidad o el arte, entre comillas, tiene, digamos, un rol fundamental respecto a que esta obra logre también que participe, digamos, del cuidado, por decirlo así, de los vecinos, que esto no termine destruyéndose. Entonces, acá yo tuve la suerte de que la primera escultura fue la del centro de detención 3 y 4 Álamos. Yo recuerdo que ahí había cierto, y me lo manifestaron también, que tuviera cuidado con qué es lo que iba a tallar yo, lo que iba a proponer. Pero yo creo que son miedos guardados en relación con el desconocimiento. Yo creo que igual había un poquito de subestimar a los ciudadanos, a las personas. Yo me acuerdo que varias veces dije que había que tener más confianza en la gente, que la gente ni se iba a molestar, ni tampoco iba a pensar de que ahí se iban a producir incidentes, claro. Iban a haber actividades que iban a un poco a dañar su tranquilidad. De hecho, yo creo que esa escultura nunca la han rayado. Entonces, claro, a partir de ahí hubo como más confianza para poder realizar la escultura de San Joaquín, que era una cosa totalmente distinta, y apelaba a un tema más religioso, que si bien es cierto, tiene una transversalidad, no es de un 100%. Sin embargo, ahí también hay que hacer esfuerzo para que, digamos, al menos la transversalidad estética sea mayoritaria. Y también fue del gusto de la mayoría de las personas. Yo me acuerdo cuando se inauguró, yo creo que eso fue un efecto positivo. Entonces, lo que ha ido logrando todos estos trabajos que usted me ha descrito es ir corriendo el cerco respecto de ir, digamos, ampliando las posibilidades de incorporar el arte en su expresión más
más tradicional. Estoy hablando de esculturas que son en piedra, son en mármol, Claro. una cosa como muy, digamos, muy clásica, tradicional. Entonces vino el desafío de hacer a Salvador Allende. Yo diría que esa fue la prueba de fuego, porque sigue siendo, a diferencia de Víctor Jara, Allende, sí, yo considero que en un sector genera ciertas reacciones Más conflictiva. más ¿no? conflictivas. No así Víctor Jara, creo yo. Claro. Y bueno, igual ahí, digamos, hicimos una pileta, jugamos con el agua para que más que una estatua fuera un lugar de encuentro donde la gente no solamente fuera un lugar de tránsito, sino que la gente se quedara ahí. Y cada vez que paso por ahí yo veo personas ahí o leyendo el discurso. Y bueno, la pileta también, ahí los mismos vecinos quedaron muy contentos con esa intervención, porque la idea original era el tema de los asaltos y la delincuencia. Entonces, ahí fue Sergio Echeverría quien, digamos, que el alcalde, él propuso abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva de hermosear el espacio público, si eso era compatible. Entonces yo le dije que perfectamente había que hacerlo, que se atreviera. Claro. No necesariamente el tema de la seguridad y la delincuencia se aborda con carabineros, seguridad, sino embelleciendo los lugares, iluminándolos, hacer que los mismos vecinos participen del espacio público. Y yo me acuerdo cuando me fui de ahí, la junta de vecinos, ahí me hicieron una despedida, ellos fueron los más felices con esa intervención. Entonces ahí también, digamos, uno constata que es perfectamente compatible abordar temas de seguridad pública con resolver de buena manera los espacios públicos también. Claro, de qué manera también la comunidad se apropia Claro, de la por obra. supuesto, Claro. la idea era básicamente esa, que la señora y los abuelitos bajaran y disfrutaran ahí esa pileta, el agüita ahí, y ellos quedaron súper agradecidos con esa pileta. Oscar, y que yo tengo la suerte de conocer y espero que los vecinos también y vecinas puedan conocer a través de este programa, tengan mayor información sobre lo que va a significar esta obra para San Joaquín, emplazada en el Parque Víctor Jara, que ya son 3 comunas prácticamente que va a atravesar este parque, que ya gran parte está construido y que seguramente va a ser entregado a finales de este año o a principios del próximo, se va a abrir a la comunidad. Tengo la suerte de ir conociendo desde antemano el proyecto y el espacio donde va a ser emplazada la escultura. Yo creo que se va a dar lo que tú dices, como encuentro de muchos y de muchas, y también de muchas expresiones artísticas en el espacio, porque además de la escultura, también tiene una visión arquitectónica del espacio. También se conversó con los arquitectos, hubo ahí una serie de planificaciones. Tiene un portal de ingreso muy lindo con mucha forestación y después se abre hacia este tremendo espacio de casi 6.000 metros cuadrados donde va a estar emplazado este espejo de agua donde está Víctor Jara con el símbolo de los niños del futuro. Entonces me hace mucho sentido lo que tú dices con respecto a cómo la gente se puede apropiar y cómo uno se imagina que ahí qué es lo que va a pasar ahí en ese entorno, teniendo la figura de Víctor Jara enclavada en San Joaquín. Eso, cuéntanos un poquito cómo se fue gestando eso de esa instalación y como tú dices, esto de incorporar el agua Claro. y la piedra como una manera de producir esa ritualidad comunitaria. Claro, sí, muy correcto lo que tú dices. Bueno, a mí cuando me invitan a participar, primero entregar un proyecto. En un principio no estaba la idea de mi parte de hacer solamente una estatua ahí, que era como la idea principal que rondaba en el Ministerio de Obras Públicas y también en el Comité de Víctor Jara. La idea mía era hacer de esto como un memorial, un lugar donde la gente pudiese ir ahí, se pudieran realizar actividades para fechas conmemorativas o aniversarios. Entonces, más que una estatua sobre un pedestal, me interesaba crear un espacio interactivo. Y para mí siempre el tema del agua es algo que siempre me ha seducido y me ha cautivado. El efecto que produce el agua en las personas. Ujú. Entonces,
yo también sabía que esto iba a subir el presupuesto de la obra, o sea, de pensar en una escultura arriba de un pedestal, allá hablar intervenir un espacio con una pileta que iba a hacer las veces de piscina para que los niños en el verano ahí pudiesen jugar. Era algo que en un principio podría dificultar la ejecución del trabajo. Sin embargo, todas las partes lo entendieron, y ahí yo, digamos, reafirmo lo que te decía hace un rato. La figura de Víctor Jara es una imagen y una figura transversal. Yo no creo que con todas las personas que conversé en el Ministerio de las Públicas hayan sido gente de izquierda. Claro. Entonces, lo que hace Víctor Jara y en general los artistas logran botar esas barreras y Se ha ido instalando cada vez más transversal. Claro. Claro. O sea, hay consenso respecto del legado y la fuerza de lo que representa Víctor Jara en cuanto a sus valores. Y no, me dieron todas las facilidades para intervenir. Yo sé que también hay un tema ahí respecto del arquitecto que diseñó el parque, digamos, no hubo problema en ese sentido, porque igual fue una intervención bastante importante de ese sector, porque es un parque muy bonito, es un parque realmente que Así está muy es. bien pensado, y tampoco se trata de insertar cualquier cosa de algo que se diseñó y se pensó mucho. Entonces también estaba el desafío de integrar a lo que ya está proyectado. Entonces, claro, en esta pérgola que son 80 metros, al final está la pileta de agua con Víctor Jara y los niños. Entonces, yo creo que... Y que afortunadamente todavía se ve la cordillera al fondo. Ah, no, claro, ¿no? O sea, y Claro. todo participa el parque, la naturaleza, la cordillera. Entonces, yo creo que es el lugar perfecto para este homenaje a Víctor Jara. Oscar, y bueno, yo me imagino lo hermoso que va a ser cuando podamos abrirlo y lo que tú dices, que los niños puedan disfrutar y que se pueda producir como cuando la gente se toma el espacio y se toma la escultura. Yo me acuerdo que pensaba en algunos momentos en que muchos que se iban a subir al pedestal de la figura y que nos parecía que estaba súper bien que así fuera, que tú no pusiste límites a que eso sucediera en algún momento. No, claro. Esa pileta está pensada para que se suban arriba hasta la Garra Blanca a celebrar el Claro. triunfo de Colo-Colo y tener claro que no la pueden votar. Claro. Entonces, o sea, uno aprende, digamos, de lo que de la historia y ve que hay, digamos, obras arquitectónicas del tiempo de los mayas, los incas, y ahí están como si nada. O en Europa, ¿para qué hablar? Pues hay obras arquitectónicas y esculturas que tienen miles de años, porque en el fondo la escultura apela a la trascendencia, ese otro concepto que uno tiene que tener claro. Claro. O sea, yo no entiendo que si voy a intervenir en el espacio público tengo que estar pensando en que la gente lo va a romper. Que no solamente tenga un fin estético, sino que también sea un regalo a los niños. Claro. Que ellos puedan participar y que no venga un guardia a echarlos de ahí porque van a tapar la pileta o la van a ensuciar. Eso, digamos, nunca hubiese estado de acuerdo Víctor Jara con que a los niños los echaran. Que lo sacaran, claro, por Claro, supuesto. la escultura tiene que ser de ellos. Ellos son los dueños de la escultura. Además tiene no una gran, pero tiene una explanada suficientemente grande como claro. para que puedan haber exposiciones, Sí, también muestras ahí- artísticas. Claro, por eso te contaba yo que hablé con la gente del Ministerio de Obras Públicas respecto de incorporar esta obra, un espacio para que se hicieran actividades, sobre todo musicales. Digamos, eso es súper importante. Entonces la obra es la suma de todos estos conceptos que yo te he descrito. Es un todo armónico que Claro. si tú sacas la pileta o sacas los niños o sacas a Víctor, digamos, el tema no funciona, tiene que ser todo junto. Oscar, a mí me sorprende también de tu obra, sobre todo de las grandes, estas esculturas como monumentales, como San Joaquín, Allende y ahora Víctor Jara, que además necesitan una intervención en mecánica para su instalación, necesitan todo una tremenda equipamiento técnico para poder instalarse. Pero me sorprende también porque hay una mezcla entre la sencillez o bien la síntesis de la imagen, pero también los pliegues, cómo le dan la fuerza, cómo es ese pliegue de la piedra, cómo le da la fuerza también a la figura en su totalidad. Esa
que yo no lo veo que tú lo haces en estas obras monumentales, pero al contrario de las palomas de Tres y Cuatro Álamos, que son absolutamente lisas y pulcras. Claro. Y también algunas de tus obras propias, personales, Sí, que claro. son muy similares a lo que es las palomas, son más bien figuras bien pulcras en ese sentido. ¿Cuál es la búsqueda en Sí, eso? no, efectivamente sí, pues hay un cambio respecto de lo primero que se hizo acá. Yo te hablaba de ir corriendo los cercos, porque cuando había, digamos, una iniciativa en el municipio de hacer este homenaje a Tres y Cuatro Álamos, estamos hablando, no sé si del año 2000, por ahí, todavía estaban Sí, estos fantasmas respecto de que había que irse con cuidado, que hay vecinos que esto no les va a gustar, que esto va a traer consecuencias políticas para el alcalde, que esto puede atentar contra la paz social, incluso me decían, en plan dura, hay que tener cuidado. Y güey, ya está ella, mira, vamos a hacer unas palomas, le dije. Entonces, yo no le llamaría transar o negociar respecto de las convicciones de uno, porque lo que a mí me interesaba también era abrir esta puerta, que se abriera la claro. posibilidad de que perdieran el miedo, digamos, porque todas las obras, digamos, escultóricas públicas tienen que estar en el barrio alto, en el centro, y no en los sectores populares, con este miedo de que la van a romper, que no la van a entender, que son prejuicios, digamos, absurdos. Entonces creo que el verdadero valor bueno, obviamente su valor para lo que representa, digamos, por ese lugar histórico, también el valor está dado por que fue la primera escultura que ayudó mucho. Porque yo me acuerdo cuando me dijeron, oye, hagamos a San Joaquín, poca gente sabe que San Joaquín es el papá de María. De hecho, yo no sabía. Entonces, ahí obviamente tuve más libertad. Ahí como que la verdad yo Claro. sentí que como que los temores se habían disipado. Con Allende como que los temores volvieron a florecer un poquito, pero digamos el resultado, digamos igual el saldo es positivo respecto a que perfectamente, eh, digamos, se pueden construir héroes nacionales que no sean necesariamente ni militares ni políticos. O sea, hay deportistas, hay músicos, folcloristas, científicos también, mujeres. Por lo pronto el otro día también decía que yo no sé qué proporción de Esculturas monumentos a hay mujeres hay claro, respecto de estatuas a hombres. Debe claro, ser la proporción de 90% respecto de un 10%. claro. Entonces, yo creo que también lo que te hablaba hace un rato, que toda esta revuelta también va a ayudar a que nos relacionemos con el espacio público de otra manera. Entonces yo creo que también esto va Evidentemente. a tener un impacto en cómo nosotros entendemos el espacio público, porque el espacio público es de todos, también es de las mujeres. Y también hay muchas heroínas, digamos, a lo largo de la historia. Oscar, y con respecto, volviendo un poco al tema del Víctor, eh, la música del Víctor, su obra musical, eh, ¿cuánto es? Porque a veces uno, ciertas canciones, ciertas obras, ciertos artistas, como que marcan algunas etapas de la vida de uno, o bien uno tiene ciertas preferencias por algún tema dentro de algún contexto determinado. Con respecto a Víctor Jara, ¿qué pasa contigo con la música de Víctor Jara? ¿Qué conoces de ella? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que sientes en su profundidad con sus textos y con su música? Claro, mira, el primer acercamiento hacia Víctor Jara fue a través de su biografía. Yo lo primero que supe, bueno, yo estaba en el colegio, yo sabía que era un folclorista, pero fue la historia de él. Y el desenlace, obviamente. Entonces, a través de su biografía, yo conocí la importancia de Víctor Jara no solamente en la música. Digamos, el legado de Víctor va mucho más allá. Tiene que ver con un momento histórico, con el fin de un proceso de lo que hemos hablado en buena parte de la conversación, de conquistas sociales, que durante el siglo XX que fueron de forma gradual, en un momento se aceleran, vuelven un poquito a transitar de forma más lenta, y a él le toca un periodo en que estas reformas se aceleran de forma muy rápida. Vienen a ser como la culminación de un proceso que culmina con la elección de Salvador Allende. Entonces, lo que representa para mí Víctor Jara tiene que ver con eso también, con la culminación del movimiento obrero,
de los sectores populares que por fin logran hacerse del gobierno, pero ese gobierno no tuvo el poder, por al final uno tratando un poquito de entender el desenlace, claro, lograron el gobierno, pero nunca tuvieron el poder No real necesariamente el poder, claro. el poder real del país. Entonces, son las dos cosas. Obviamente, el valor artístico de sus letras, de sus melodías, y lo que te decía también, no solamente era compositor claro. y cantante, era muchas cosas a la vez. Entonces, es muy difícil lograr diferenciar digamos, establecer los perímetros, los bordes de donde empieza, digamos, el Víctor Jara creador respecto del Víctor Jara luchador social, el legado que él deja a las nuevas generaciones, y por eso te hacía referencia a lo que pasó a partir del 18 de octubre, que la verdad que nunca se abandonaron los ideales y las convicciones de Víctor Jara, estuvieron ahí, subyacían Sí. sobre todo los jóvenes. Están internalizadas. Claro, estaban ahí. Por estaban ahí. generaciones, claro. Entonces, algunos se habrán sorprendido que esto no lo vimos venir, pero digamos, quienes tenemos cierta conexión con lo que pasa, sabíamos de que algo venía. el ser humano, digamos, en esencia, independiente de la izquierda o la derecha, lo que busca es el bien común y la justicia, digamos, lo mejor para todos. ¿Y hay alguna canción que te llame Sí, la atención de sí, Víctor? la primera que estaba en el colegio y que la escuché en un cassette pirata, bajito, estábamos en la escuela, claro, estamos hablando del año 82, estamos hablando de otro Chile, Ya. o sea, las nuevas, no sé quiénes van a ver esta... El Chile de plena dictadura. Claro, o sea, y entre todos los compañeros ahí, te recuerdo a Amanda. Ya. Y eso me transportó, digamos, a ese periodo oscuro del golpe. Claro, él la compuso antes, pero yo la asocié como esa cosa que ocurrió el 11 de septiembre, lo que vino después. Ese De de no que ese poder, tema de no poder encontrarse de Claro, nuevo, claro. como que me marcó. Y digamos, a partir obviamente del 18 de octubre, ver a toda esa juventud fue algo, digamos, hasta emocionante. Digamos, que principalmente los jóvenes. Y el símbolo de la revuelta, que no fue una revolución, pero fue una revolución, digamos. Creo y estamos en ese proceso, diría yo, revolucionario todavía. Estamos. Sí. Claro, no fue una revolución solamente de los sectores de izquierda, fueron todos los ciudadanos. Yo veía ahí en Plaza Italia, en la Plaza Ñuñoa, era gente de clases media acomodada, un sentimiento transversal respecto de un repudio a este sistema que no es solamente un sistema económico, digamos, es una verdadera cultura que trataron, yo creo que nunca lo consiguieron, trataron de imponernos a la fuerza. Entonces, por eso te decía, el valor de Víctor Jara tiene que ver con eso. Más allá de las fronteras ideológicas del mundo de izquierda, del mundo obrero, pues yo creo que al final, digamos, y esto viéndolo a la distancia, todos queremos lo mejor para todos, para el país, y esto también lo incluyo a la gente de derecha, los de izquierda, los anarquistas, ¿te fijas, no? Entonces, lo que hacen los artistas es lograr unificar, así como lo han hecho Pablo Neruda, Violeta Parra, Gabriela Mistral y los grandes artistas, Leonardo da Vinci. A nadie le interesa lo que pensaba da Vinci, si era de izquierda, de centro, o Miguel Ángel tampoco. El valor de ellos radica en otra cosa. Entonces yo la imagen de Víctor Jara la llevo a esa categoría de la trascendencia. Bueno, nosotros estamos contentísimos de que nos tocó también como parte de la administración, con el alcalde, con Sergio Echeverría, quien fue uno de los grandes impulsores de esta realización. También los vecinos mucho, fue también parte del clamor de muchos vecinos que se inició por querer nombrar alguna calle como en homenaje a Víctor Jara, y que en definitiva terminó en este parque hermoso y en esta cultura más hermosa aún, o sea, ya en un tremendo homenaje que como tú dices, va a perdurar por muchos años. O sea, estas son obras que generan como yo creo, una ritualidad comunitaria que se extiende por muchos años. ¿Quién iba a pensar que
una ritualidad marcial como la que alrededor del caballo baquedano iba a terminar siendo una ritualidad comunitaria extraordinaria. Entonces, cómo las cosas van evolucionando en términos, cuando la fuerza de los hechos y de los cambios son imparables, cuando se dice que es como un automóvil en marcha atrás, como decía Claro, Salvador claro, Allende. sí. Así que bueno, yo quería agradecerte el tiempo, Oscar. Yo sé que ha sido un trabajo muy duro, eh, y me llama también la atención el que hoy día que todo es tan digital, todo, y verte a ti ahí con el cincel pegándole a la roca y dándole forma. eh, y la rigurosidad con que lo tienes que hacer. Yo de repente digo, bueno, y si se equivoca, ¿cómo arregla este cuento? ¿Cómo, si se pasa en el rostro, cómo se arregla eso en una escultura en este tipo de material? Claro, es difícil, pero también es el oficio más antiguo de la humanidad. Entonces toda la experiencia acumulada, no solamente por mí, sino por generaciones y Tenéis generaciones de, miles de años acumulados. claro, de picapiedras para atrás, desde el tiempo de los egipcios, imagínate. Entonces, Es un- el oficio más, sí, claro, más entonces primario. uno va estudiando ahí, digamos, cómo lo han hecho los antiguos, como la música, digamos. Claro, claro. Claro, la música yo creo que es muy parecido. Entonces lo que uno hace, digamos, es tratar de materializar el conocimiento que ya está, que se supone que uno ya tiene que, en alguna medida, aprenderlo para poder asumir estos desafíos que son complejos, digamos. Ujú. Son un bloque 20, 25 toneladas, sacar ahí, digamos, el espíritu más que nada de Víctor Jara, porque tampoco a mí me interesa hacer un retrato como si esto fuera un museo de Claro, cera. claro, No, a mí me claro, interesan valores más sublimes, que tenga que ver con lo que yo te decía, que fuera claro. esto un... Te interesa comunicar Claro, una primero idea, que nada, claro. claro, sea una intervención urbana, que sea un espacio donde los ciudadanos puedan ahí a compartir, a reflexionar en alguna medida, otros irán a rendirle un homenaje, algunos ya la gente de mayor edad, si van al lugar, tratar de revivir todo ese periodo histórico, así como nosotros hoy día estamos en esta revuelta social, la importancia de todo ese periodo que va desde los años, segunda mitad de los años 60 y que culmina hasta el año 73, hay una generación ahí completa que en alguna medida vio frustrada todos sus sueños, todos sus anhelos. Claro, claro. Entonces hoy día esos mismos sueños, esas mismas esperanzas, ese mismo entusiasmo, yo lo veo en estos meses. Y yo creo que si este monumento ayuda en algo con un granito de arena a lo que está pasando, yo creo que va a ser positivo eso. Súper, bueno, gracias Oscar, gracias por acompañarnos. Este ha sido un programa más de arte y conflicto, en el sentido de poder dar a conocer la mirada del artista también en el proceso social. Bueno, recién conversábamos con Oscar Plandiura sobre la importancia y el significado que tiene la instalación de monumentos o de esculturas en espacio público, de qué manera se transforman en verdaderos documentos históricos o significan un espacio que aúna a la comunidad y se transforma en un ritual comunitario. Tenemos hoy día también invitado a quien ha sido un gestor importante, es el primer gestor, yo creo, de la instalación de esta hermosa escultura de Víctor Jara en San Joaquín. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Johnny, muy bien, feliz de estar aquí conversando y haciendo recuerdo y testimonio de lo que ha sido una obra que va a llenar de orgullo a San Joaquín y va a ser un aporte a la ciudad. Absolutamente. Y con respecto a eso, Sergio, mira, hay una... ¿cuál ha sido como la mirada con respecto a instalar a Víctor Jara en San Joaquín? Porque uno podría pensar que debiera también obras como esta estar en Lausach o en donde fue asesinado Víctor Jara, o bien donde nace Víctor Jara, en Lonquén. Y sin embargo, al parecer en nuestro país
no existe como una política de relevar a nuestros artistas o nuestros grandes expositores o expositoras. Así se da, por ejemplo, con Neruda, con incluso la misma Gabriela Mistral, o bien con Violeta Parra. ¿Por qué San Joaquín? ¿Por qué se instala en San Joaquín Víctor Jara? Bueno, yo creo que la municipalidad como gobierno local tomó la decisión urbanística de recuperar las grandes avenidas y dotar a nuestra comunidad de espacios públicos dignos, ¿no? Espacios públicos que tuvieran el estándar de que gozan, por ejemplo, las comunas llamadas del Barrio Alto, que gracias a los recursos que disponen pueden construir espacios públicos de un estándar superior a lo que se observa en el resto de las comunas. Entonces nosotros dijimos, tenemos que empezar a recuperar espacios públicos, entregar espacios públicos, pero además los espacios públicos requieren un buen estándar y también requieren simbolismos para cohesionar a una comunidad. El espacio público es donde se encuentran todos. Y por eso que nosotros siempre hemos tratado de que cuando vamos a intervenir con alguna escultura o algún otro tipo de intervención urbanística, siempre hemos tratado de que las figuras que estén representadas o los símbolos que emanen de él sean símbolos que le den sentido a las personas, que trasciendan las épocas, la historia y que penetren el alma de esa comunidad. Por eso que con Plan Diura, Oscar, que hemos cometido varios proyectos, el primer proyecto con el cual yo trabajé con él fue el proyecto para 3 y 4 Álamos, ¿no? Que está aquí en la calle, en Canadá. Porque obviamente los detenidos desaparecidos se transformaron en un testimonio de fortaleza muy importante para el espíritu y el alma de Chile. Aquellos que primero resistieron los horrores de la dictadura. Después nosotros dijimos, bueno, acometimos un espacio con algo que puede que sea más restrictivo respecto a una religión, pero que al final lleva el nombre de nuestra comuna, claro, que era San Joaquín. Entonces dijimos, bueno, con la asesoría de expertos en estos temas, hablamos con Plan Diura y se logró la estatua de San Joaquín, que es la que le da el nombre, y se puso simbólicamente a la entrada nororiente de la comuna. Y luego se hizo una cuestión más bien, se hizo también, me acuerdo, una especie de pileta de agua, ¿no? A la entrada del Metro Camino Agrícola, que es muy bonita porque le dio una dignidad que nunca tuvo ese espacio, que era solo tierra. Había estación de metro, pero la gente salía a la tierra. Y luego vino Allende, que más allá de las opiniones divergentes que genera, aquí hay mucha gente en la comuna, claro, que sí, no le gusta la figura de Allende, la gran mayoría sí, porque obviamente el mundo popular siempre ha valorado el legado de Allende, la figura, la obra política de Allende, a su persona. Obviamente Allende cada vez va adquiriendo más una dimensión que lo va a acercar probablemente en 20, en 50 años más a lo que fue Balmaceda. Mira cómo miramos nosotros Balmaceda. Claro. Producto de la decisión de Balmaceda, una guerra civil, la más cruel, muy cruel esa guerra civil. Y una insubordinación de la élite nuevamente en contra de una figura que quería, entre otras cosas, nacionalizar la riqueza básica de ese momento, que era el salitre. Claro, sí. Entonces, Allende va adquiriendo cada vez más ese carácter figura, transversal, claro, porque muchas de las cosas que él planteó respecto a la nacionalización de las riquezas básicas, el tema de la igualdad, hoy día están siendo temas importantes. Claro, la dignidad de los seres, de todos los seres humanos, todo ese tema se recogió. Y bueno, y vino la idea de Víctor Jara, que tiene varios aspectos, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos que la figura de Jara tenía que estar presente. Cualquier comuna puede tener un monumento a Víctor Jara. Y vaya que sería bueno que muchas calles así, claro, tuvieran nombres, esculturas y distintos tipos de intervenciones urbanísticas que revelen la figura de Víctor Jara, que poco a poco vaya alcanzando también ese rango que es patrimonio de todos, ¿no? Es como jocoso que a veces, ¿no? Claro, claro. Personajes así como de ideología de derecha
se la den de progre y dicen, no, si yo me gusta Víctor Jara, yo canto canciones de Víctor Jara. Estos ministros del Interior dice que le salen bien en guitarra, ¿ya? De derecha, Blumen creo que. Entonces Víctor Jara adquirió la dimensión de Violeta Parra. Va más allá de que si yo tengo determinada ideología política, es un patrimonio de Chile. Claro. Que obviamente, como ocurre en Chile, fue más valorado fuera, en primer lugar por la dictadura, pero siempre, incluso en los momentos más horrorosos, Jara estaba ahí, presente, en las luchas contra la dictadura, y obviamente emerge con su derecho a vivir en paz en medio del estallido social de octubre. Claro que sí. Entonces Jara, nosotros veníamos trabajando esto desde antes y quedamos sorprendidos que ya teniendo muy avanzado el proyecto, ya viéndose prácticamente avanzado en esto, surge con mucha más fuerza la figura de Víctor Jara, producto de que la gente, su tema lo transforma en uno de los símbolos de la lucha por una mayor igualdad en nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, nosotros teniendo claro de que Jara tenía esa dimensión, nosotros a partir de los temas urbanísticos tuvimos muy presente la opinión de Alejandro Aravena, arquitecto premio Pritzker, ¿no? Que siempre dijo que la ciudad, para tener mayor equidad desde el punto de vista de los usos de los espacios públicos, debía tener dos grandes intervenciones para nivelar lo que para todos es evidente que está en la ira, ¿no es cierto?, en la indignación de muchos chilenos con contrastar el estándar que tienen las comunas del Barrio Alto respecto al resto de las comunas de la región metropolitana. Y Alejandro Aravena decía que los dos grandes proyectos que había que cometer para dar mayor equidad en los espacios públicos era construir el entonces llamado Parque La Guada, ¿no?, en el pleno Sajón de la Guada, y el segundo era volver a hacer del río Maipo un balneario que beneficiaría a toda la zona de Puente Alto, particularmente San Bernardo, que era lo que antiguamente los puentealtinos San Bernardinos hacían, ¿no? Se iban al río, ahí se bañaban, claro. Y él decía, esto tenemos que transformarlo en un balneario, como cuando los parisinos se bañan en el Sena, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces, nosotros dijimos, está bien, este Parque La Guada tiene que tener otro estándar. Y dijimos, en primer lugar, tenemos que pelear por el estándar del parque. Y el parque fue una larga lucha, apoyada por organizaciones sociales. Logramos convencer a San Miguel en ese entonces, como comuna, y todos luchamos porque el Parque Víctor Jara, que era un proyecto hidráulico y urbanístico, el MOP se estaba olvidando lo segundo y nos estaba entregando prácticamente un peladero. Entonces ahí tuvimos que luchar mucho para que el parque tuviera el estándar que tiene hoy día, que iba a ser un orgullo no solo sanjoaquinino o de las otras comunas donde atraviesa, sino que también de toda la ciudad de Santiago, porque viene a restablecer un sentido de equidad. No, esto no es parque estándar, parque centenario, ¿no?, de Vitacura, construido gracias al esfuerzo de estos municipios y el financiamiento del MOP. Ahora, nosotros lo primero fue decir, bueno, Parque Víctor Jara, tiene que llamarse Parque Víctor Jara. Claro. Y ahí esa pelea tuvo que darse. Yo me acuerdo que le pedí a la alcaldesa de Santiago en ese entonces, Carolina Toá, a la alcaldesa de PAC, la Claudina Núñez, y el alcalde de San Miguel, Palestro, don Julio, que hiciéramos una carta, la redacté yo mismo, y se la mandamos en el primer gobierno de Piñera para ponerla al Parque Víctor Jara, en vez de Parque La Guada. Nunca nos respondieron, nunca. Luego, cuando se la volvimos a hacer a la presidenta Bachelet en su segundo mandato, ella respondió y de ahí pasó a llamarse el parque oficialmente Víctor Jara. Y están los documentos y ahora todos hablan del Parque Víctor Jara. Eso fue muy importante porque obviamente la presidenta Bachelet tuvo más sensibilidad para dar respuesta, y porque además cuando ella estaba en campaña quería venir a dar a conocer su política respecto de parques públicos y áreas verdes desde ese peladero. Yo le dije, mire, venga acá y vea una cosa que no se debe hacer. Claro. ¿No? Esto es impensable que una obra de esta naturaleza se entregue en el Barrio Alto. Y el compromiso surtió efecto. Y tenía mucho cemento, tierra, habían pedazos que eran tierra. Muy poca forestación. Sí, no tenía la cantidad suficiente de área verde. Todo el material era de nuestra calidad, era de bajo estándar. Y hoy día lo que nosotros ya hemos visto en la etapa 1, 2 y 3 es el alto estándar del parque. Claro. Entonces, nosotros ya conseguimos que se llamara Parque Víctor Jara,
constatamos la Fundación Víctor Jara, me acuerdo, y ahí se pusieron los primeros árboles grandes en la comuna, en ese espacio, y fue allá y establecimos una relación muy sólida con la Fundación Víctor Jara. Y luego, nosotros le propusimos a la Fundación Víctor Jara y empezamos a conversar de que había que tener en este parque Víctor Jara un gran monumento a Víctor Jara. Pensando un poco que ya teníamos pantalones largos por la experiencia que habíamos tenido con Salvador Allende, con San Joaquín, Claro, sí. con el monumento a los presos y desaparecidos de 3 y 4 Álamos. Entonces, nosotros a partir de ese momento, ¿qué nos imaginamos? Dijimos, este es un gran parque de la ciudad, donde los primeros beneficiados son los sanjoaquininos y sanjoaquininos, ubicado en un lugar privilegiado, con el metro Bío Bío ahí, con lo que significa el Persa Bío Bío, que retomará su fuerza después que derrotemos esta pandemia. Y dijimos, este es un espacio urbano privilegiado. Y siempre tuvimos en mente el Central Park de Nueva York, que si usted es turista y va a Nueva York, y a todos aquellos que les gusta el arte, les gusta el rock, el pop, pero el arte en general, y va al Central Park, bueno, vamos a ver a John Lennon. Claro. Un monumento mucho más humilde que el que va a tener nuestro Víctor Jara, en el Parque Víctor Jara. Y entonces dijimos, aquí se va a construir, por tanto, un hito urbano. No solo un hito de San Absolutamente, Joaquín. un hito urbano para la ciudad de Santiago. Para la ciudad de Santiago, Claro, para el sí. país. Y para el país, para el mundo. Y quizá solo el tiempo lo dirá, se transforme en el principal hito urbano. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no está en Lonquén, Claro. donde nació? ¿Por qué no está? Bueno, el principal hito... las comunidades construyen sus propias dinámicas urbanas. Ajá. Y solamente si tú logras tener un lugar que tenga un buen estándar, que tenga cariño, que tenga amor en su construcción, y que tenga un simbolismo claro, y Víctor Jara es un símbolo para nuestro país, porque es un símbolo que nos da determinados valores positivos y nos inspira en distintos aspectos artísticos, políticos, sociales, en fin. Claro. Yo creo que nosotros tomamos una decisión correcta. Y lo que había que hacer era contactar a un escultor que tuviera, obviamente, expertise, y Lalo Panduro lo tenía de sobra, y abocarse con cuerpo y alma a sacar adelante este proyecto. El municipio ya estaba más sólido financieramente, por tanto pudo financiar la escultura, el MOP la instalación, ¿no? La instalación que se está haciendo, y sobre esta alianza virtuosa estamos sacando adelante un proyecto que va a llenar de orgullo a la comuna de San Joaquín, le va a dar realce a uno de los espacios urbanos más importantes de la ciudad, y finalmente nos va a recordar como un símbolo imperecedero a todas las antiguas y nuevas generaciones, que Víctor Jara es una figura que hay que resaltar, porque él, a partir de su humilde origen y con esfuerzo, cultivándose, ¿no?, llegó a ser uno de los artistas más importantes para no solo los chilenos, sino que para gran parte de la humanidad. A mí me llena de orgullo que, por ejemplo, cuando se tocan las bombas, cuando se recuerda la explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, uno de los temas que se cantan en esa ceremonia oficialmente es el derecho a vivir en paz, como un testimonio imperecedero de que los más altos valores de la humanidad hay que preservarlos. Y Jara, Víctor, es eso. Entonces, esa es la historia de más o menos cómo se fraguó, cómo se fue gestando esta idea, y obviamente ustedes también como Corporación Cultural contribuyeron al establecer y consolidar la relación con la Fundación Víctor Jara, y con esto ya adquirió un tinte más oficial, ¿no? Claro, sí. También yo quiero también darle las gracias a la familia, ¿no?, que ha apoyado de Víctor, que ha apoyado entusiastamente la idea, y yo creo que ahora que está todo más o menos encaminado, no hay que seguir recordando, reflexionando en torno a Víctor Jara, y creo que esto ha sido una oportunidad preciosa para poder conversar sobre esto. Sergio, además, bueno, conversábamos ayer hace un rato con Oscar, y la obra es una obra que también integra, porque él tiene una explanada, tiene una cierta monumentalidad, pero también tiene una cercanía, porque bueno, Oscar nos decía que él había pensado en ese espejo de agua, pero que sirviera para que los niños incluso se pudieran meter en el agua y pudieran ser parte de la escultura. Y
Y desde esa perspectiva, yo creo que este mismo espacio se va a convertir en un lugar de peregrinación de muchos artistas. Incluso creo que el mundo popular en algún momento se va a volcar en ese espacio y que permite además integrar exposiciones, hacer conciertos. O sea, es un espacio realmente muy activo el que se está generando por la ciudad, y justamente lo que tú dices, esto de instalar un lugar que permita relevar la figura de Víctor Jara, pero además de ser parte del patrimonio de la comuna, y más allá de la comuna, un patrimonio de la cultura nacional. O sea, va a ser tan importante como eso, y también por el estándar del parque. Yo creo que eso, claro, como tú nos cuentas, fue un largo camino, no es un camino tan fácil, tan difícil como veíamos, desde el traslado de La Piedra hasta, desde Copiapó hasta Santiago, todo lo que significa. Desde Calama te decía. ¿Cómo? Desde Calama. Desde Calama, claro. Sí, Calama. Desde Calama hasta Santiago, y veíamos también con Óscar lo que va a significar todo el despliegue técnico y de la instalación de esa cultura cuando una vez ya esté por instalarse. Desde tu perspectiva, desde tu gestión durante todos estos años con la que me ha tocado compartir también, esa mirada que yo siempre he sentido que es muy urbana, muy de desarrollo urbano social de la comuna. ¿Cómo se puede hacer para que esto permanezca en el tiempo y que otras administraciones también sean capaces de reconocer y de seguir ese legado que está quedando? Bueno, yo creo que yo siempre le he planteado en este mismo teatro a las vecinos, a las vecinas y a la comunidad de San Joaquín de que nuestra comuna tiene todas las potencialidades para ser una comuna de integración, en que sectores de ingresos medios e ingresos bajos convivan en una buena comuna, en un buen lugar para vivir. Yo creo que el Parque Víctor Jara por sí mismo va a desarrollar una dinámica que va a hacer del monumento a Víctor Jara un lugar de mucho encuentro, de mucha concurrencia. Porque tenemos más o menos a fin de año, entre septiembre y diciembre, por ponerte una fecha, debería inaugurarse la etapa 3. Yo siempre me opuse a que la estatua de Víctor Jara se inaugure sola, tiene que estar con su entorno de la llamada etapa 3 listo, ¿no? Que es el área verde, el motor de la piscina funcionando para que los niños que quieran bañarse se bañen, y todo eso tiene que estar ok. Pero luego, en las etapas 4 y 5 que ya están diseñadas, se está trabajando en el diseño. Yo participé hace menos de un mes con todos los dirigentes de vía Zoom del sector, más la consultora contratada por el MOP y con nuestros equipos técnicos del municipio para las etapas 4 y 5. Entonces tú, después de la zona de Carmen, para los que se ubiquen bien en la comuna, el parque sigue. Entonces viene una zona de mucha actividad deportiva, en que está pensado también está pensado en que va a estar la antigua cancha de un buen estándar de California. Del Propa y del 12 de octubre. El California y el Lira son las que la tienen ahora. Pero además viene un óvalo de béisbol, pensando en la integración. Porque más allá de mucha gente que tiene este discurso anti-inmigración, que yo creo que hay que regular, pero que obviamente ya es una realidad. Y por tanto ahí viene un óvalo de béisbol para integración. Más allá hay pistas de patinaje. Pero también donde al lado del estadio hay otro espacio cultural, que es una laguna gigante que se construye, donde va a haber un anfiteatro techado. El MOPS aceptó la sugerencia del municipio, y eso es techado en el sentido que hay el aire libre, pero techado para evitar el sol ardiente en el verano y la lluvia en el invierno, si es que llueve algo, ¿no? Y entonces todo este gran parque tú tienes que imaginártelo como un parque que son varios forestales, ¿no? Unidos. Claro que sí. Y por tanto va a tener mucha actividad, la gente va a querer venir a este parque,
Porque este es un parque que vale la pena ir a pasear, ir a compartir con, si está enganchando con alguien, ¿no? Vale la pena ir a pasear con los nietos. Y por tanto ahí va a estar el monumento a Jara. Y eso va a ser una dinámica en sí que no sabemos muy bien, pero se van a desatar dinámicas que posiblemente van a ser muy virtuosas, en que va a poder convivir mucha gente y probablemente cuando estemos paseando, tú salgáis de tu casa, yo de la mía, y vamos caminando y vamos a llegar donde está el monumento a Víctor Jara, probablemente en el verano va a haber muchos niños bañándose, pero mucha gente haciendo actividades, ¿no? Artísticas en torno a. Entonces, yo creo que desde el punto de vista urbanístico el espacio fue bien diseñado y ahora lo único que cabe es ejecutar correctamente, y yo creo que uno lo que tiene que tener conciencia es de que debe ser humilde. Y lo que estamos haciendo es simplemente hacer obras que probablemente van a desatar dinámicas. Y esas dinámicas las personas van a tener que implementarlas, y probablemente ese círculo, lo que yo te describía, que hay estación de metro, esté el parque Bío Bío donde hay gastronomía, esté un bonito parque, va a hacer que eso sea realmente uno de los sitios más concurridos, ¿no? Y probablemente esta corporación cultural va a tener otro espacio donde poder planificar muchas actividades, en que no solamente va a poder tener una mirada de San Joaquín, sino que también va a haber una mirada de ciudad, porque muchos van a querer también usar ese espacio, y la Corporación Cultural obviamente va a ser una de las que preferentemente va a tener acceso a eso, pero va a poder cultivar muchas más alianzas que van a ir en beneficio de nuestra comuna, ¿no? En beneficio, que me refiero a alianzas con otras instituciones, partiendo por la propia Fundación Víctor Jara. Claro que sí. Entonces yo estoy pensando que, así como Recoleta estableció el tema de las guitarras de Víctor, ¿no? San Joaquín iba a tener un espacio privilegiado donde se van a hacer cosas que son muy, muy importantes. Y la figura imponente de esta estatua de Víctor, claro, es una cosa que atrae. Es especial, Johnny, de que nosotros vivimos, tal como está ocurriendo en Colombia ahora, en el marco del estallido social, cómo se derribaban monumentos, ¿no? Claro que sí. Generalmente eran monumentos de militares, pero sobre todo de españoles. Y era como raro que en el mismo momento aquí estos loquillos están parando un monumento también. Lo que pasa es que las ciudades cambian, ¿no? Cambian las denominaciones. Nosotros, como la gente más conservadora, cree que no, la gente inventa su propio lenguaje, inventa su espacio, inventa sus lugares de culto, inventa sus héroes, inventa los símbolos que representan todo esto. Y yo creo que el monumento de Víctor Jara va a hacer eso. Y nosotros, tú tienes conciencia, nunca pensamos la dimensión que iba a adquirir Víctor, aún más de la que ya tenía, para todos los chilenos con el estallido y con su famoso derecho a vivir en paz. Además, algo muy particular también, Sergio, porque con Víctor todavía no hay justicia, en el fondo. Todavía, sí. Y tal vez esto también viene a significar una especie de justicia, justicia popular, justicia de la misma comunidad que hace con una figura tan relevante como Víctor Jara. Sí, seguramente Blandura lo comentó, porque él se siente partidario de esa tradición, ¿no? Siempre Blandura habla de que los artistas más relevantes de Chile no nunca han provenido de la élite, o sea, esos artistas que han trascendido, ¿no? Neruda, la Mistral, la Violeta Parra y el propio Víctor Jara. Quizá parte en la música quienes no eran tanto del mundo popular, pero que lograron meterse en el alma del mundo popular, sean los grupos de rock asociados a los Jaivas y a los Jaivas, ¿no? Y los propios Flops. Y ahí nuevamente emerge Jara, porque Jara siempre fue una persona con fuertes convicciones políticas, asentado en lo que se llama la tradición de la izquierda chilena, militante, y él siempre tuvo una amplitud mayor que sus propios compañeros de partido. Claro que sí. Es famosa esa... Se nota en la música. Sí, es famoso ese momento en que Orrego, de los Flops, iba a grabar al DICAP, la discoteca del Cantar Popular, ¿no? Y muchos no estaban de acuerdo con que estos jipones, medios clase media alta, medios cuicos, buenos para la marihuana, ¿no?
estaba prohibida la marihuana en ese entonces Era mirada como en la juventud izquierda, contrarrevolucionaria. sí, eran mirados como contrarrevolucionarios, o Claro pequeños que sí. burgueses, Claro. más bien como pequeños burgueses, y Jara quedó indignado, ¿no? Quedó indignado de que le estuvieran poco menos que censurando la letra. Entonces Jara tiró un puente para allá. Absolutamente. Y lo hacía con una dulzura que era distinta a la Violeta Parra. Porque la Violeta Parra, su leto u otro le venía con cosas y agarraba a chuchar el tiro Claro. y dejaba la escoba. Claro. Jara era más mediador, ¿no? Tenía una simpatía natural. Quizás por la formación académica que también logró. Claro que sí. Entonces yo creo que eso es tan importante y por eso que Jara cada vez su figura trasciende más. Entonces, en un momento tan especial también del país nos recuerda también, ojo, aquí tenemos que todos saber convivir, ¿no? Y por eso que Víctor Jara siempre, incluso en el periodo duro que le tocó vivir y que significó su asesinato, él siempre abogó por una salida pacífica, institucional, a la crisis que al final terminó en un golpe de Estado brutal, ¿no? Su propio partido, el Partido Comunista de Chile, al Se final, la jugó 2 por días el- antes, respaldó el plebiscito que quería convocar el Claro presidente que sí. Allende para resolver. Jara siempre se ubicó ahí. Entonces yo de verdad yo estoy emocionado y de que el proyecto se haya logrado consolidar. Obviamente a la futura administración que me suceda le corresponderá la inauguración de este monumento. Y yo quiero agradecer a la Corporación Cultural por darme la oportunidad de dar a conocer algunos aspectos de cómo se gestó esto, ¿ah? Y en mi humilde percepción de cuál es la relevancia para nuestra comuna y para la ciudad. No es solo un tema urbanístico, que es fundamental, porque ahí está la base Claro. de la igualdad. Todos sabemos que hay una desigualdad que es social, pero que también es urbanística. Y esto Absolutamente, claro. es realmente algo que hace justicia al punto de vista del acceso a espacio urbano de otro estándar para nuestras comunidades, no solo San Joaquín, la zona sur. Pero también Jara, junto con esa dimensión, pero lo de Jara, el movimiento de Víctor Jara tiene una dimensión fundamentalmente espiritual, que es decirle a Chile, desde esta comuna, estableciendo un monumento importante, relevante, de buena factura, artísticamente impecable, ¿ah? de que es importante tener símbolos. Y Jara es un símbolo de lo mejor que ha generado este país, lo que ha hecho Chile, ¿no? A Claro partir que del sí. arte, ¿no? Claro Su que sí. creación es innegable. Nunca me voy a olvidar de cuando íbamos con Plandiura a Chiu Chiu a comprar la piedra ahí en Calama, ¿no? Entonces, y yo me hice una lista de reproducción de Víctor Jara, po, ¿ya? Claro, entonces, y recorriendo todo, po, desde sus primeras cosas que eran así tipo Cuncumen, Claro. hasta cuando ya sus experimentaciones con los blobs y otras cosas. Desde la investigación y Claro, recuperación todo. hasta la... Y realmente, no sé, y eso solo hizo una lista. O sea, poniendo los temas más orejas, sacando. Y yo creo que fue una lista de reproducción como de 4 horas y media, así, tranquilamente. Claro. Es claro, mucho el de todas material que hay maneras. de Víctor Jara y es mucho lo que hay que investigar. Y esto va a ayudar a esta simbología. Y en ese sentido, Mientras se derribaban símbolos, San Joaquín estaba construyendo un símbolo. nuevo símbolo Sí, para el absolutamente. Chile que viene, que Yo creo esperamos sea más eso justo es y solidario. lo más lindo y que de esta instalación que, como tú dices, no es solo una instalación urbana, sino que además es una instalación espiritual, cultural, es un gran símbolo para la ciudad. Sergio, con respecto a la música, Víctor Jara, uno siempre tiene, por algunos autores, yo sé que tú eres un melómano absoluto y que, bueno, tienes preferencias por el jazz, por todas las variantes del jazz, desde Gillespie a Frank Zappa o incluso a las Two Many Sus, lo más reciente ahora, que son expresiones más jóvenes. Con respecto a la música de Víctor Jara, y que es música del mundo ya también, como tú lo decías, ya está en todas partes, que es música del mundo, ¿cuál es alguno de los temas de Víctor que te haya marcado profundamente dentro de un contexto? Porque uno a veces, no sé, conoce a alguien o está en una situación especial o vive en un momento especial en su vida y hay temas que lo marcan. De Víctor Jara,
¿qué tema significativo para ti de esa larga producción musical de Víctor Jara? ¿Te parece un concurso? No, mira, yo creo que yo no me atrevería a dar un tema en particular, solo decir que toda la producción de Jara a mí me parece extraordinaria, ¿no? Desde sus primeros discos, donde, no sé, el Lamento Borincano, porque eso le enseñaban a uno cuando era niño, todos nosotros somos más Sí, mayores por ejemplo, a mí me marcó la población. Sí, somos... Claro, no, pero antes de eso, cuando nosotros éramos niños, esta gente todavía ni estaban en proyectos los que están grabando, de toda esta gente, ¿ah? Jara uno lo escuchaba en el colegio, pues, si tocaban los temas, porque él tenía muchos temas de folclore, ¿no? Y temas que como el estilo Rolando Alarcón, claro, se escuchaba en la radio, todo lo demás. Entonces, claro, eso es muy importante. Luego viene la etapa en que ya él asume ya como un cantante de protesta, influido probablemente por grandes cantores como Pete Seeger, Bob Dylan y otros más, y él asume ya un canto más comprometido, no olvidemos que él fue el que le dio la puesta en escena a Quilapayún, ¿no? Él fue el que le dio y compuso el primer tema que catapulta a Quilapayún con La plegaria de un labrador, que obviamente del punto de vista de la primera canción social potente que yo escuché fue Plegaria de un labrador. Muy increíble. Jara, increíble, ¿no? Y luego en plena época de la Unidad Popular, bueno, él se vuelca a llevar el canto al pueblo para apoyar el proceso del presidente Allende. Y luego, cuando estábamos en medio de la noche más oscura, sus cantos era una voz de esperanza. Entonces yo me acuerdo con Del alma llena de bandera, la gente estaba desapareciendo, ejecutaban, torturaban a los tuyos, y tú ahí, Jara, con el alma llena de bandera, una cosa que yo me conmovía, ¿no? Claro. Me acuerdo que una vez lo tenía hasta como de cuando uno tenía contestador telefónico, yo lo tenía puesto ahí, que para mí era un tema muy hermoso. Y obviamente también toda la etapa, y como te insisto también, pero abrirse, ¿no? A escuchar, abrirse a escuchar el folk americano. Por eso es que cuando, si bien no es de él, su interpretación de ¿cómo se llama El martillo? ¿Sí? De Pete Seeger es increíble, po. Y luego él hace su colaboración con los Blobs y El derecho a vivir en paz y todo eso, que para mí fue una obra muy importante, y que probablemente ahí unos temas que igual me causa dolor, porque yo digo, ¿quién hubiera hecho Víctor Jara más adelante? ¿Cómo hubiera seguido experimentando? Los caminos que ya está abriendo, él estaba descubriendo. No, yo toda la obra de Jara la encuentro maciza, contundente, una obra bonita. Cuando de repente me pongo para el 18, quiero así como animar la fiesta, pongo su canto por travesura. O sea, yo encuentro que toda su obra es notable, y yo creo que su figura adquirió ya algo parecido a lo de Violeta Parra con todo. Claro. Pero yo creo que son los dos grandes intérpretes de la canción popular chilena que están ahí. Sí, bueno, en eso que tú contabas de este periodo de Jara, de cuando se abre también a las nuevas tendencias musicales, cuando invita a los Blobs, cuando... yo creo que me tocó a mí justo en mi juventud, venía desde la época del hippie rock, Hendrix, qué sé yo, Doors, y de repente descubrir a un Víctor que yo no lo escuchaba porque era como más folclore, y y descubrí a ese Víctor que empezaba a hacer como esta mezcla entre el rock, que yo creo que es como de las primeras mixturas entre también la música folclórica y el rock. Era como esa mezcla, es como muy interesante. Y a mí me marcó, fue una de las cosas que hacen escuela también, porque en el fondo de ahí viene toda esa mezcla que hoy día también está en las tendencias musicales también que están apareciendo en Chile nuevamente. Así que... Y van a seguir apareciendo cosas de él, ¿no? Ahora que he impresionado que apareció en una película, apareció hace poco la información, que lo descubrieron que actuó en una película. Claro. Sí, tuvo un rol, no como que de una película sobre que devela la relación de los campesinos chilenos con los patrones. Entonces, yo creo que yo estoy muy entusiasmado. Creo que la comuna ha construido, va a entregarle a esta ciudad un hito urbano relevante. Pienso que probablemente va a ser uno de los hitos más importantes de Víctor Jara
porque pueden surgir otros hitos en distintas ciudades, pero este reúne todas las condiciones para ser quizás su símbolo más relevante, más ¿no? relevante, Que es como, insisto, en la figura de Lennon en el Central Park, yo creo que esto va a tener algo parecido, porque al revés del monumento a Salvador Allende, que está en una avenida de mucho tránsito, ¿no? Este es un espacio más amplio, en medio de un gran parque, y te invita a estar ahí, a sentarte, a contemplar, en familia. Puede hacer un picnic. Todo el mundo. Sí. Entonces va a depender de los habitantes de esta ciudad y de esta comuna, que eso se transforme en un espacio de reencuentro, de solidaridad, de amor, de fraternidad, donde el símbolo, que son todos los valores que representa el símbolo de Víctor Jara. Entonces yo creo que de las cosas que me voy a sentir orgulloso ya dejando la alcaldía de San Joaquín, es haber contribuido, como tú señalaste, a impulsar este proyecto, que no es, obviamente, como todo proyecto de esta envergadura, no es obra de una persona, sino que es una obra de toda una comunidad. Ajá. Y que trasciende incluso, que me perdone Plandiura, al propio escultor, ¿no? Claro, esto adquiere otra dimensión, ¿no? Claro. Y eso yo lo tengo claro, ¿no? Y Oscar también lo tiene claro. Lo tiene claro. Y lo más importante es que al igual que tú, yo he ido varias veces a ver cómo avanza la escultura realmente tal, y es impresionante. Es impresionante que los seres humanos, a pesar de todo, la técnica, aunque se está construyendo a Víctor Jara, es la misma técnica que usaron los egipcios hace más de 4.000, casi 5.000 años. Es la misma técnica, una escultura, una piedra de mármol, y un escultor. Una de las tradiciones artísticas más nobles, más antiguas, y que ahí está. Entonces, y que probablemente va a tener el impacto que todos creemos que va a tener. Así que feliz, ¿no? Muchas gracias. Sergio, gracias por haberte dado el tiempo de invitar a los vecinos a que se acerquen también y vayan a conocer, aunque sea por ahora, a mirarlo desde afuera, pero vayan conociendo este espacio tan importante para la comuna y para la ciudad. Bueno, Sergio, agradecerte también el tiempo que te has dado. Y en estamos terminando un largo periodo de gestión en que tú has estado a cargo de la comuna, de la municipalidad, y que estamos terminando como un gran periodo. Para nosotros, para mí personalmente también es muy importante el hacer como este recuento. ¿De qué manera tú, me encantaría, porque estamos hablando de una entrega que se ha hecho con respecto a la cultura? Es un tremendo aporte cultural que significa no solo instalar monumentos, sino que lo que significa en su totalidad. Un mensaje tuyo de cierre de este gran periodo que hemos tenido y que a mí me ha tocado afortunadamente también ser parte de esta construcción. Sí, yo decir lo siguiente. Primero, que yo a partir del 28 de junio dejo de ser alcalde de la comuna, pero sigo siendo ciudadano de San Joaquín. Yo vivo aquí, vive mi hijo, mis nietos, y somos sanjoaquininos, ¿no? Quiqueño de origen y sanjoaquinino. Y yo tengo claro de que una de las cosas que más yo valoro de la gestión que me ha tocado encabezar con un equipo notable de personas, incluyéndote, es que logramos instalar esta corporación cultural, desarrollar la infraestructura de este teatro, apoyar las organizaciones culturales, y eso forma parte de una obra que va a continuar. Eso va a seguir, porque nosotros establecimos algo que con voluntad política que no todos los gobiernos locales tenían claro, ¿no? De que uno tiene que aportar los recursos suficientes y necesarios para el efecto que esto sea factible y se siga desarrollando. Nosotros siempre conversábamos la diferencia que había entre los recursos que
aportaba San Joaquín a su corporación cultural respecto de otras comunas. Claro. Y eso expresa una voluntad política de decir, no, la cultura no es un agregado, no es el arroz que acompaña. La cultura forma parte esencial de la formación de las personas. Por eso que nosotros sabemos de que lo que necesitamos es expandir aún más las labores de esta corporación cultural. Tener la posibilidad de tener un Teatro La Castrina con otro estándar nuevamente, o hacernos cargo del futuro anfiteatro del Parque Víctor Jara, que la comuna va a tener más infraestructura, pero eso significa también tener una gestión ordenada financieramente para que siga aportando, porque necesitamos obviamente para desarrollar proyectos con excelencia, con calidad, necesitamos obviamente tener sustentabilidad financiera. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Entonces, yo he cumplido mi rol como alcalde tratando de aportar los recursos necesarios, dándole estabilidad financiera al municipio. Probablemente mi gusto diletante, que siempre me ha gustado la música, el arte, la cultura, me ha dado mayor se puede decir, conciencia al respecto, pero yo también tenía claro de que yo simplemente ese era mi rol. Y yo creo que siempre traté que la corporación cultural hiciera lo que quisiera, ¿no? Que actuara con la mayor libertad posible, porque esa es la esencia, ¿no? Claro. Y por eso que esta corporación cultural, La esencia de la cultura de la claro, también, claro. acogió a todas las tendencias de la música, desde la música clásica más formal hasta las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Lo mismo en el teatro, y queda mucho por hacer. Yo creo que yo al revés darle las gracias a todos los equipos de la Corporación Cultural por haber confiado en que esta gestión que a mí me tocó encabezar no era un cliché, no era una moda, sino que para nosotros era algo esencial dentro de una gestión municipal, ¿no? No solamente urbanismo, no solamente mayor seguridad, no solamente salud, educación, ¿no? Desde el punto de vista formal, sino que también mucha cultura y deporte es la clave para construir comunidades más amables, más tolerantes, buenas personas. Y yo creo que cuántas veces en este teatro nosotros vimos el efecto que provocaba en muchas personas el asistir a un buen concierto, ver una obra de teatro, participar de un taller, y eso lo iba haciendo a personas más dignas, personas más hermosas en definitiva. Eso es lo que yo veo. Entonces, la Corporación Cultural yo creo que ya tiene pantalones largos, y a partir de la nueva administración lo que tiene que hacer, lo que yo hago, así como yo estoy haciendo un resumen personal, hacer su resumen y proyectarse. Y esta corporación va a seguir dando que hablar, porque lo tiene todo. Ya ha conformado un equipo de trabajo, tiene infraestructura y tiene claro lo que debe hacer. Así que muchas gracias a ti, Johnny, y a Claudio y a todos los equipos, a Rosario, todos los que han hecho posible este bello proyecto que formó parte de la gestión que a mí me tocó encabezar, y estoy seguro que las futuras administraciones saben lo que tienen que hacer. Tienen que seguir respaldando a nuestra corporación cultural y a las manifestaciones de todas las organizaciones culturales de la comuna. Eso. Gracias, Sergio, gracias por acompañarnos y invitarlos a seguir Arte y Conflicto. Como dice el alcalde, mejores personas, mucho más comprometidas, mucho más tolerantes, mucho más creadoras, más cultura y mejores personas. Muchas gracias. De vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción